¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Le recordamos que también tenemos disponible la página en Facebook, que es Frecuencia Fiscal, al igual el canal de YouTube, ¿no? Por ahí están los programas y por ahí hemos estado subiendo información relacionada con el mismo programa y con otros acontecimientos en materia fiscal. Y bueno, Luis, pues antes de iniciar el programa el día de hoy, me gustaría enviar unos saludos por allá para el estado de Chihuahua, que por allá nos escuchan unas chihuahuenses, entonces un saludo para ellas. Y pues ojalá y nos continúen sintonizando, que no sea esta la única vez que nos escuchen. Así es, y un saludo también a todas aquellas personas, bueno, pues que nos escriben respecto de sus dudas y demás, y bueno, pues también para darnos ánimos para seguir con este programa. Fíjate, Hugo, dentro de las noticias relevantes, bueno, pues tenemos que el Infonavit acaba de liberar un programa, una especie de plan de renta, es decir, para aquellas personas que por alguna circunstancia, por ejemplo, se encuentran en Monterrey, pero su radicación es Querétaro u otra parte del país, y bueno, pues desean utilizar un inmueble como su casa habitación, bueno, pues ahora lo podrán hacer bajo la modalidad de renta. Esto va a ser exclusivamente o liberado en los estados o ciudades del Distrito Federal y Monterrey. Y está acotado única y exclusivamente a trabajadores que tengan un ingreso superior a los 16,000 pesos mensuales. Y se va a estar utilizando este fondo del Infonavit. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a ser algo muy similar a cuando se otorga un crédito hipotecario. Se lo va a retener el patrón. A su vez se lo va a enterar el Infonavit y el Infonavit se lo va a enterar al final del día a lo que es el arrendador de estos inmuebles. Obviamente tienen que pasar por un filtro los inmuebles, una especie de validación, autorización por parte del Infonavit, subirse a una especie de listado donde van a estar disponibles para aquellos trabajadores que cumplan con el perfil correspondiente y bueno, podrán arrendar o estar bajo esta modalidad hasta un máximo de 5 años. Y esto pues prácticamente es algo novedoso, ¿no? Porque pues en términos generales el Infonavit se caracteriza por préstamos para casa habitación, para remodelación, pero pues aquí estamos yendo con un paso adelante que, como Luis lo menciona, empezará en principio en el DF y en Monterrey para ver esto cómo evoluciona. Y bueno, pues entrando ya en materia a lo que es el programa, el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues ya estamos en el mes de julio, ¿no? Pues ya pasamos la primera parte del año y quizás para algunos esto fue muy rápido, pues en materia fiscal hubo cambios importantes, trascendentes y que todavía no concluyen, ¿no? Estamos en un periodo de transición y el propósito del programa el día de hoy es hacer un recuento de todos esos cambios, de todas esas novedades que surgieron para efectos de que los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, se pongan las pilas porque quizás para algunos lo que resta del año va a ser un periodo crítico para estar listos y poder afrontar todos estos temas en materia fiscal. Es correcto, Hugo. Estaremos hablando de una recapitulación, un reforzamiento de información relevante que, si bien ya lo hemos abordado como tema principal en algunos programas anteriores, bueno, pues hoy es justo volver a retomarlos por la trascendencia que van a traer, como bien refieres, de aquí en adelante. Así es. Y bueno, pues podemos empezar con que pues algunos trámites ya se hacen a través de internet únicamente, ¿no? Anteriormente quizás había la posibilidad de efectuarlos vía, ahora sí que personal, pero ya cada vez vamos más a la cuestión, ahora sí que electrónica y digital, ¿no? Y uno de ellos es lo de la firma electrónica. Y a lo mejor unos dirán, oye, pero pues si la firma electrónica como quiera que acudir, aquí la cuestión, el cambio es en la forma en cómo se hace, ¿no? Porque anteriormente era bajar un programa que se llamaba Solcedi, capturar los datos, descargar unos archivos y con esos archivos acudir al SAT y concluir con el trámite. Y ahorita actualmente esto ya
ya no es así, sino hay que ir nada más con una identificación, con la información correspondiente, y en las oficinas del SAT se realizan toda la generación de archivos y documentos electrónicos que requieren para efectos de que el contribuyente tenga los archivos de la firma electrónica. Es correcto, Hugo, porque bueno, pues esto al final del día resultaba ocioso y muchas de las veces no eran exitosas el cierre de estos trámites. ¿Por qué? Porque al contribuyente, por ejemplo, se le olvidaba llevar la solicitud debidamente impresa. Y luego, bueno, pues tendría que salirse con la atención que tenía con el funcionario, ir al cibercafé dispuesto por el mismo SAT y a realizar el trámite. Hoy en día, efectivamente, con el hecho de hacer nada más la cita, bueno, pues el funcionario correspondiente hace este trámite, imprime lo que es la solicitud y hace todo el trámite, porque hay que recordar que también por ahí se proporcionaba dentro de esa Solcedi lo que era la contraseña de la firma electrónica, y luego resultaba que esto muchas de las veces lo ejecutaba el contador y bueno, pues el contribuyente desconocía esto y no se lograba cerrar el trámite. Así es, entonces pues cada vez más la cuestión tecnológica, ¿no? Por ahí, ¿qué otras cosas tenemos, Luis? Bueno, pues habíamos hablado de un tema trascendente en materia de comprobantes fiscales. Hay que recordar que el pasado 31 de mayo se publicó en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Bueno, pues un tema que va a romper con todos los moldes, incluso rompe con esta certidumbre jurídica que tienen los contribuyentes. ¿A qué me refiero? Al tema de los comprobantes fiscales. Prácticamente el 100% de los contribuyentes pasarán a partir del 1 de enero de 2014 a lo que es comprobante fiscal digital por internet, es decir, el CFDI. Prácticamente quedan ya en desuso lo que es CFD, y código de barras se circunscribe a solamente aquellos contribuyentes que al día de hoy ya vienen operando con ingresos inferiores o hasta 250,000 pesos en el ejercicio anterior. Para aquellos contribuyentes que a partir del 2014 digan, oye, es que yo voy a dar clases en una escuelita y me van a pagar, no sé, 1,000 pesos al mes. Bueno, ahora sí, como dirían por ahí, lástima Margarito, por el simple hecho de haber iniciado operaciones a partir del 2014 y que tu proyección de ingresos vayan a ser inferiores a 250,000 pesos, bueno, pues caerás en CFDI. Para aquellas personas que ahorita también hacen una suspensión de actividades y vuelven a reiniciar a partir del 2014, también estarían en CFDI. Y esto es algo bastante importante y crítico, porque pues no nada más es decir, oye, voy a empezar con el CFDI, porque recordemos que aquí el procedimiento es ir a través de un PAC, un proveedor autorizado, ¿no? Que efectúa este timbrado. Entonces aquí hay que hacer una serie de procedimientos y hay muchos proveedores y cada uno se maneja de forma diferente. Hay desde aquellos que tienen su plataforma en internet, tú accesas, pones la información, se hace el comprobante fiscal digital y ahí concluye. Hay otros que proveen una especie de un sistema donde puedes llevar el control de tus cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Entonces aquí hay que ver cuál es el que te conviene para efectos de pues empezar a implementarlo, ¿no? Porque si todos nos esperamos hasta diciembre va a ser un caos y nadie lo va a poder hacer. Fíjate, Hugo, yo aquí veo dos graves problemas. Por una parte, al emisor, es decir, a la persona que está expidiendo este código de barras, se le violentan sus derechos ahorita en 2013. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que un contribuyente apenas está haciendo el trámite hoy en día y bueno, pues tiene una vigencia de 2 años a partir de la fecha de expedición, pero oh sorpresa, a partir de la resolución miscelánea, bueno, te están diciendo que esto se acota al 31 de diciembre 2013. Vamos a suponer que estamos un contribuyente que sí, sus ingresos no superaron los 250,000 pesos en el año anterior y que para 2014 sigue expidiendo código de barras, pero dice por ahí o establece la resolución miscelánea que los comprobantes impresos de que no se encuentren en los supuestos mencionados no serán válidos para deducir o acreditar fiscalmente. Ahora, Hugo, tendrás que ser brujo tú como receptor de ese código de barras que viene expedido en el 2014, porque ¿cómo vas a certificar tu receptor de ese comprobante con código de barras que esta persona no excedió de los 250,000 pesos? ¿Por el dicho de la persona o cómo va a estar eso? Es decir, a lo mejor, no sé, en el apartado de verificación de comprobantes fiscales probablemente allí ya estén desvirtuados o que se pueda detectar esto, no lo sé. Tendríamos que verificar con la autoridad cómo vamos a confirmar que esta persona está bajo ese supuesto. Y también aquí esto es importante analizarlo porque quizás para algunos contribuyentes va a cambiar su forma de operar, porque supongamos aquellos servicios que son a domicilio, a lo mejor
alguna acumulador para el carro, a lo mejor algún doctor que es un servicio a domicilio y que en ese momento le están pagando y tiene que emitir el comprobante fiscal digital por internet. Entonces, si en ese momento no tiene acceso, se puede complicar su operación, ¿no? Fíjate, Hugo, y es muy frustrante esto que mencionas tú, sobre todo en esas compras accidentales y ocasionales. Acudes a algún centro comercial, a alguna tienda, y ¿qué resulta? Oye, ¿sabes qué? No hay sistema, después te lo mandamos. O ¿sabes qué? Se te va a enviar por correo, y ese correo al final del día nunca llega. Entonces, esto también se presta. Hay que dar elementos para que sea exigible por parte del cliente, que en ese momento te entreguen el documento, y que si no, bueno, pues haya una especie de protección donde tú puedas, por así decir, demostrar que tú... Sí, o quejarte con la autoridad donde sabes que este contribuyente, mira, aquí está el ticket, no me lo entregó. ¿Por qué? Porque también se pudiera prestar una especie de defraudación fiscal bajo el argumento de que no hay sistema, se te va a enviar por correo, no lo tenemos aquí, dentro de 24 horas se te manda, que eso ya está contemplado por ahí en la ley, pero insisto, muchas de las veces en esas compras accidentales y ocasionales no se logra recuperar la factura correspondiente. Así es. Y bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas tiene que ver con la cuestión de la disminución de los pagos provisionales de ISR. Recordemos que por ahí hay una facilidad de disminuir o solicitar la disminución de pagos provisionales. Esto es decir, que se modifique el coeficiente que se utiliza para efectos de pagos provisionales. Fíjate, Hugo, y esto, bueno, pues ya tiene muchísimos años, pero hoy toma relevancia porque prácticamente estamos a la mitad del año. Es decir, como bien refieres, los contribuyentes a partir del segundo semestre, bueno, pues pueden solicitar esta disminución que está contemplada en la mismísima ley de ISR, pero no solamente en esta época del año, porque muchos dicen, oye, ya se me pasó el tren, como dicen por ahí, pero no. Entonces, por ejemplo, de julio a diciembre, tú tendrías como fecha límite para presentar el aviso el próximo 16 de julio de 2013. Por alguna circunstancia, estás escuchando, por ejemplo, este programa de manera diferida y dices, chin, ya perdió oportunidad. Bueno, pues no, porque el beneficio lo podrás tener acotado ahora de agosto a diciembre y tu fecha límite sería el 16 de agosto y así sucesivamente. Estamos en noviembre, bueno, pues al 15 de noviembre yo podría meter el aviso para obtener el beneficio solamente del rango de noviembre-diciembre. Es decir, se te va castigando si no logras hacerlo en un momento oportuno. Hay que recordar, Hugo, que en un momento determinado esta reducción pudo haber estado acotada, como bien refieres, como está en referencia al ejercicio anterior. Por ejemplo, en el 2012 hubo unas ventas extraordinarias, unas utilidades extraordinarias que nos detonaron un coeficiente de utilidad que para nada es el que vamos a cerrar en el 2013, y nosotros ya llevamos nuestro análisis y todo apunta a que nuestros pagos provisionales van a quedar rebasados. Entonces es oportuno activar este beneficio fiscal. Pero te dice la autoridad, ok, te lo autorizo, nada más que vuelve a hacer la corrida al final del año, y si no justificas que la disminución de pagos provisionales, eso te detonó un ISR a pagar en la declaración anual, bueno, me lo tendrás que pagar con actualización y recargos, porque a lo mejor, por así decir, le picudeaste a la autoridad y tu margen de utilidad sí va a ser tan alto como el del año anterior, nada más que tú hiciste ahí una reducción. Es decir, no puedes diferirlo y que al final del año te vaya a resultar una cantidad a pagar. Obviamente ahí la sanción o la penalización sería pagar los recargos y retrotraerlos al mes en que lo debiste haber pagado. Así es, aquí la moraleja detrás de todo esto es el manejo del flujo de efectivo, ¿no? Es decir, hacer un uso más eficiente del efectivo, y la forma de hacerlo pues a través de la disminución. Además, aquí un tip sería, oye, si vas a hacer esto, pues hay que verlo a la par de YETU, ¿no? Porque pues a lo mejor vas a reducir tus pagos provisionales de ISR y te va a empezar a resultar un YETU a pagar, ¿no? Entonces, es ver, ahora sí que la fotografía completa de la empresa. Fíjate, Hugo, y propiamente, ¿quiénes estarían excluidos de este beneficio? Bueno, pues las empresas que dictaminan para efectos fiscales y aquellas que hubiesen optado también por dictaminar sus estados financieros. Entonces, este tipo de contribuyentes no se les otorga este beneficio correspondiente, y cuyo trámite está por allí. Hay que llenar una solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales, hay que llenar un escrito libre en donde, bueno, pues hay que narrar todos los papeles de trabajo en donde le estás evidenciando a la autoridad que efectivamente tu utilidad o tu expectativa de la utilidad, bueno, pues va a tender a la baja. Y nada más aquí para cerrar este tema, y aquellos que ya tienen tiempo en esta materia, pues era algo muy similar a lo que hace muchos años se le llamaba el ajuste, ¿no?
el ajuste que se presentaba en el mes de junio, de julio, donde pues lo que se buscaba era esto, no era una mini declaración anual para efectos de saber cómo iba el contribuyente y poder hacer ciertos ajustes, ¿no? Es correcto, Hugo. ¿Qué otros temas relevantes tenemos? Otro tema que tenemos también por ahí es el famoso el CIPARE, ¿no? Este sistema del IMSS, del Seguro Social, donde pues están automatizando una serie de tareas y que pues el mes pasado fue el primero donde empezamos con este sistema y que algunos fue algo desconcierto, ¿no? Porque recibían dos emisiones, la que normalmente se emite el IMSS y otra que era el CIPARE, ¿no? Entonces la confusión era pues con cuál pago, ¿no? Y si recuerdan aquellos que nos han escuchado, vino aquí la autoridad del IMSS, habló sobre ese tema y nos comentaba que los primeros 3 meses es de manera opcional, es decir, el contribuyente puede hacer el pago como hasta lo ha estado haciendo los primeros meses del año, o puede empezar a optar por el CIPARE. Mas, sin embargo, el consejo era, pues empieza a usar, porque esto llegó para quedarse. Entonces, para detectar todas las fallas, todas aquellas cuestiones que los contribuyentes van a tener que empezar a cambiar o adecuar, pues ahora es el momento, ¿no? Fíjate, ahí la crítica que le pudiéramos hacer a este sistema, bueno, pues, ¿para qué lo haces de manera parcial? Es decir, si bien a través de ese CIPARE, una vez que ya tienes el acceso y demás, bueno, pues te tira una propuesta de pago, pero es esto, nada más la pura carátula, pero no te tira o no te proporciona lo que es el detalle de los trabajadores. Es decir, esto lo deberás de obtener de, por ejemplo, tu SUA o de a través del ITSE y bajar la liquidación. Es decir, tendrás que hacer un análisis adicional. ¿Y esto por qué, Hugo? Yo creo que esto toma relevancia porque vamos a suponer que tienes 20 trabajadores, pero uno de esos trabajadores, y todos los tienes con el mismo salario, pero Juan y Pedro ya lo hiciste de baja en el sistema, y por acá en el otro aparecen otros trabajadores. Es decir, que en términos de cuantía los valores coinciden, pero los trabajadores que están reconocidos en el Seguro Social son distintos a los que tienes en el SUA. Y tú dices, oye, pues todo coincide, págalo. Pues sí, nada más que lo que estás pagando es por unos trabajadores que ya está divorciada la información. Incluso el mismo CIPARE por ahí trae un apartado para que la información del SUA tú la puedas subir y esta sea cruzada o conciliada con la que consta en la base de datos del Seguro Social, y que por allí, bueno, pues se logren corregir este tipo de situaciones. Ocurre muy frecuentemente, Hugo, que en el caso de los créditos o amortizaciones de crédito Infonavit se lo cuelgues a un trabajador que no es. Así es. Y resulta que monetariamente tú estás cumpliendo, pero para el Infonavit al rato te va a caer con el crédito fiscal diciéndote que, oye, me debes la lana, y el otro solicita el reembolso de pago de lo indebido. Es decir, yo no voy a cruzar información, para mí no considero cumplimentada la obligación de esa amortización. Entonces, por eso es muy importante que no te limites a la información concentrada que viene en la propuesta de pago, sino correcto, cruzarlo trabajador por trabajador. Sí, esto parece algo ocioso, ¿no? Pero en empresas donde tienen una cantidad importante de trabajadores, o incluso en las que tienen pocos trabajadores, el hacer esta tarea te va a ahorrar muchas broncas en el futuro, porque como Luis lo menciona, la autoridad se va a dar cuenta, pero el detalle es que se da cuenta a lo mejor 6, 7 meses después. Entonces regresarte y verificar todo 6, 7 meses después es complicado, ¿no? Entonces es una cuestión preventiva y no correctiva. Sí, Hugo, porque muchos contribuyentes, bueno, pues se limitaban a lo que era SUA y sobre eso se iban pagando. Y a lo mejor ahí se quedaban, por ejemplo, simplemente el riesgo de trabajo que se pudo haber actualizado por los accidentes que tuvo la empresa en el año anterior, y bueno, pues la empresa no lo alcanza a actualizar, y esto te implicó pues unas diferencias que ya se replicaron por todo el año. Fíjate, precisamente en temas de riesgo de trabajo se acaba de liberar por ahí una tesis, y esto es como, les podemos dar un tip para ustedes, fiscalistas o empresas del área de recursos humanos que están presentando la declaración de riesgo de trabajo. Bueno, ya lo habían presentado por allá por el mes de febrero, y que resulta que al final del día, incluso era parte de las noticias relevantes hace un par de semanas, donde el Seguro Social, bueno, pues estaba notificando a los contribuyentes rectificaciones por prima de riesgo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues está establecido en la ley del Seguro Social y en el reglamento respectivo que es obligación del patrón recabar de sus trabajadores las incapacidades por riesgo de trabajo y por accidentes de trabajo. Pero ¿qué pasa al final del día? Muchas de las veces el trabajador, es más, ya ni regresa a la empresa y por lo tanto no entrega la totalidad de las incapacidades correspondientes. ¿Y qué pasa al final del día? Bueno, pues la empresa recoge una información que es incorrecta y en base a eso determina un riesgo de trabajo que al final del día se lo viene corrigiendo el Seguro Social y te lo corrige y te dice, págame todo lo que me debes, más aparte te voy a imponer una multa por haber generado esta información de manera incorrecta.
¿Cuál sería la protección o el blindaje que tú pudieras tener? Bueno, pues está establecido también en la ley que es derecho o facultad del patrón contribuyente solicitar la información al Seguro Social, porque ellos la poseen. Es decir, tú entrégamela antes de la fecha de cumplimiento de esta declaración. Y al final del día, si llega a haber alguna rectificación, como la va a haber porque pudiera el Seguro Social no entregarte la información, ahí ya tú quedas blindado para que no te impongan la multa por las diferencias determinadas de esta rectificación. Es decir, tú ahí ya quedarías curado en salud. ¿Por qué? Porque tú solicitaste oportunamente la información, yo la presenté incorrecta porque la autoridad no la generó. Y para eso ahí están esas tesis donde, bueno, pues tú las pudieras argumentar en caso de un litigio y desmarcarte de esas multas que a veces resultan bastante onerosas. Sí, nada más aquí como lo comenta Luis, pues estas son unas tesis, ¿no? Que para hacerlas valer se requiere pues interponer un medio de defensa, y aquí también sale a colación pues que actualmente aquí en Nuevo León tenemos una delegación de la Prodecon, ¿no? Quienes nos pueden auxiliar para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Porque a lo mejor algunos nos están escuchando y dicen, oye, esa es materia de abogados, eso implica más recursos y demás, más sin embargo, tenemos la asesoría de la Prodecon, quien dependiendo de la situación, puede apoyar al contribuyente. Y es una asesoría totalmente gratuita. Es correcto. Hace meses, bueno, pues era una asesoría efectivamente a control remoto, era hasta la Ciudad de México, tenías que hablar para allá, entenderte con ellos, y hoy en día, bueno, pues hay unas oficinas físicas aquí en la ciudad de Monterrey. Así es, y la atención, la verdad que es bastante, ahora sí que personalizada, es profesional, y pues tienes la tranquilidad de que especialistas en la materia te van a estar apoyando. Fíjate, Hugo, y hablando de tesis, otra también tesis relevante y actual es en materia del aviso de suspensión de actividades para personas morales, que hay que recordar desde el 7 de diciembre de 2009, bueno, pues fue reformado el Código Fiscal de la Federación, y bueno, pues a partir del 8 de diciembre de 2009, bueno, pues ya no se permite para las personas morales hacer uso de esta herramienta o estrategia que muchos contribuyentes utilizaban. Entro en suspensión de actividades, ya queda bloqueada la cuenta, y ahí se pasaban creando empresas y suspendiéndolas. Entonces el fisco ve esta movilidad y al final del día dice, esto lo vamos a acotar exclusivamente para las personas físicas. Pero bueno, por allí, bueno, efectivamente hay unas tesis resueltas a favor de algunos contribuyentes, en donde, bueno, pues los tribunales refieren y le dan la razón al contribuyente y diciéndole que es válido para las personas morales también solicitar esta de la suspensión de actividades, es decir, que no es exclusivo de las personas físicas. Si le damos una lectura a todo lo que tenga que ver con el tema de suspensión de actividades personas morales, bueno, pues vemos que el mismo Código Fiscal de la Federación recoge y abre la posibilidad de esto. En materia de ISR hace lo conducente. Entonces, bueno, pues este beneficio está por ahí para ese contribuyente. Si alguien no quiere ocurrir a lo que es el proceso de liquidación y demás, que también implica, bueno, pues unos desembolsos, bien pudiera ocurrir a interponer por ahí el amparo respectivo, invocar esta tesis, y bueno, pues la autoridad lo que va a tener que hacer es aceptar ese aviso de suspensión de actividades. Y bueno, Luis, por último, el tema que también es importante y que pues ahora sí que esto apenas empieza es la famosa regularización de ISR del 2011 de personas físicas, ¿no? Que eso estaba contemplado en la modificación de la segunda modificación a la resolución miscelánea, donde ya se prevé que este programa, como fue en 2010 y 2011, aquellas personas que detectaron depósitos en efectivo, con eso la autoridad les va a enviar un documento donde dice cuál es el impuesto que estima correspondiente a esos ingresos, para efectos de que el contribuyente opte por pagarlo o corrija su situación fiscal y reconozca esos ingresos como de algún capítulo del título cuarto, ¿no? Fíjate, bueno, pues es un tema también ya llevado y muy traído, y bueno, pues en este caso ya no hay tesis, sino jurisprudencia al respecto, en donde bueno, pues la autoridad se ha pronunciado respecto de que esas famosas cartas de invitación, bueno, pues era el tema de si es un acto jurídico o no. Aquí a lo máximo que llegan es a un acto declarativo, es decir, donde la autoridad está diciendo, informando de que está esta cantidad determinada, y por eso te dice al pie de esas cartas de invitaciones, bueno, pues de que esto se trata de una mera cuestión informativa y que no crea derechos ni obligaciones para el contribuyente, aunque esa referencia y demás
pues bueno, pues digo, la autoridad no se puede erigir en un juez y juzgar el acto que está llevando a cabo. Es decir, tendrán que ser las autoridades jurisdiccionales las que se pronuncia al respecto, que ya se pronunció. Es decir, pero en este caso sí era un exceso. Cuando recién salieron esas famosas cartas invitaciones, bueno, pues la autoridad misma se protegía y decía, hey, ni le busques, esto no crea derechos ni obligaciones, no, nada más te estoy asustando, o sea, no puedes actuar porque no te estoy determinando, tendrás que hacer esos valores como propios, tú entrar al sistema, autodeterminártelos, asumir que tú mismo te los detectaste y ahora sí, vente por ahí en las parcialidades que te estoy proponiendo. Tan es así que en los documentos que Luis refiere, por ahí se establece que si el contribuyente se adhiere a esa información, pues se considera cumplida la obligación de la declaración anual. Mas, sin embargo, pues quedan a salvo las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esto es ISR, ¿no? Entonces, si el contribuyente acepta esos ingresos, bueno, aquí la autoridad en cualquier momento puede llegar y preguntar, oye, bueno, ¿y qué pasó con el IVA, no? Si me está reconociendo esos ingresos, ¿qué pasó con el IVA? Etcétera, ¿no? Entonces, digo, tener en cuenta que el acceder o el retomar esos datos que propone la autoridad no es cerrar el capítulo, sino quizás es la apertura para un segundo capítulo. Ahora dices, bueno, los medios de defensa ya quedan de lado, pues no, hay mucha tela de donde cortar de manera adicional en materia de que se violentan los derechos humanos del contribuyente, y uno de estos derechos, bueno, pues es simplemente el secreto bancario, Hugo. Es decir, la autoridad, bueno, pues al tener ese mecanismo de retención de IDE, bueno, pues al final del día presume unos depósitos en efectivos, pero que al final del día no tiene la información contenida de esa manera. Es decir, hace un proceso aritmético donde piramida la retención y dice, bueno, yo aquí asumo que hay una serie de depósitos en efectivo que al final del día, si los está asumiendo como tal, bueno, pues tendríamos que ver cómo hizo llegarse esa información, esta autoridad hacendaria que, insisto, por el secreto bancario, bueno, pues esta información como tal no se la está entregando el sistema financiero, pero bajo este mecanismo de que la retención está en función de una base de efectivo, bueno, pues por ahí al final del día el sistema financiero termina por entregar toda esta información, que hay una ley de protección de datos del público y que al final del día, bueno, pues también se empiezan a violentar. Por ahí pudiera haber tela de donde cortar para en un momento determinado tener alguna defensa. Así es, y bueno, Luis, pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.